Doctor Álvarez Borrego, indiscutiblemente de que hoy en la actualidad existe una controversia entre los que opinan de que el cambio climático es producto de los ciclos naturales que tiene el clima y hay otros que opinan desde una perspectiva catastrófica que el cambio climático es producido por las actividades humanas, es decir, todos los procesos industriales que conlleva la emisión de una serie de productos que se emiten a la atmósfera sin un previo tratamiento. ¿Usted qué opina sobre de esto? Bueno, mira, para dar un poco más completo el panorama, déjenme decirles que no ha habido un comportamiento igual entre glaciación y glaciación e interglaciares e interglaciares. Somos muy afortunados de vivir en un interglaciar especialmente agradable y largo además. Los interglaciares anteriores, digamos el que ocurrió hace unos 100,000 años, en primer lugar eran muy breves, del orden de unos 2,000 años a 5,000 años. Ahora ya llevamos 11,000 y todavía no se acaba. Cuidado que de repente se acaba y al rato caemos en otra glaciación, porque no hay razón para pensar que las glaciaciones ya se acabaron. Segundo, los interglaciares anteriores no eran como eran mucho más calientes. Primero, los geoquímicos que estudian las temperaturas que se han quedado grabadas en estos núcleos de hielo, y déjenme decirles un poco, tratando de ser lo más sencillo posible, cómo es que lo hacen. Los elementos como el oxígeno no son de la misma naturaleza, tienen lo que se llama los isótopos. Como ustedes saben, los elementos se caracterizan por el número de protones que tiene el núcleo, pero además tienen neutrones. Bueno, el oxígeno, que tiene el mismo número de protones en los diferentes isótopos, tiene diferentes números de neutrones y causa los diferentes isótopos. Tenemos el oxígeno 16, de peso atómico 16, que es el muy común, pero tenemos también el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Estos isótopos, que son más pesados, hacen que todo el ciclo hidrológico se comporte diferente en cuanto a ellos, porque tiende a irse más hacia lo gaseoso, lo liviano, y quedarse en lo líquido y sólido, lo pesado. Entonces, el oxígeno 18 nos da una huella digital de con qué temperatura en un momento dado se precipitó. Y todo este hielo que ahora encuentran acumulado y que sacan en núcleos de más de 1 kilómetro de profundidad en la Antártida, se precipitó hace decenas y centenas de miles de años. Y ahí pueden ir a muestrear los geoquímicos el oxígeno de la agua y de otras cosas y determinar, de acuerdo con la cantidad de oxígeno 18, cuál es la temperatura. Bueno, déjenme decirles que se sabe que esas otros interglaciales, además de ser mucho más breves, eran más calientes, hasta 6 grados centígrados más calientes. Y ustedes podrían decir, bueno, 6 grados no es tanto, porque pues aquí de repente en verano tenemos mucho más que 6 grados que ahorita y bueno, lo podemos aguantar. Pero esto es un promedio planetario. Y el calentamiento global de que estamos hablando ahorita, estamos hablando de 0.6, 0.7 de grados centígrados. Imagínense qué diferente sería en lugar de 0.6, 0.7, que fueran 6 grados más. Entonces, esos interglaciares fueron mucho más calientes que lo que estamos viviendo en estos últimos 11,000 años. Luego, para redondear un poquito más, dentro de un interglaciar no es constante, sino que en este Holoceno en que estamos viviendo, ¿verdad?, que empezó hace 11,000 años y que tiene mucho de historia porque ya había escritura en mucho de eso, pues hay bajadas y subidas cada 1000 años, bajadas y subidas. Y lo último que conocemos es la pequeña edad de hielo de la Edad Media, que fue más o menos entre 1350, 1400 y 1850, que hubo una bajada de apenas un poco más de 1 grado, y al rato les platico un poquito más de las cosas terribles que pasan cuando se baja la temperatura a nivel global de esa manera. Luego, si nos vamos para atrás en el medievo, digamos de 850 a 1300, 1350, hace unos 1000 años, estaba muy caliente, se llama el calentamiento del medievo. Y aquí quiero hacerles una sugerencia. Los que tengan interés en enterarse de mucho más detalle de estas cosas, pónganle a un buscador en el internet, como el Google o el Yahoo, pónganle pequeña edad de hielo y píquenle. Y ahí les va a salir un montón de ligas y les va a salir un montón de cosas que se manejaron en ese tiempo. O pónganle calentamiento del medievo y ahí también les va a salir un montón de información. Y si les ponen en español, les van a hacer ligas en español y va a salir un montón de información sobre lo que pasaba.
Y para terminar esta parte y abocarme a tu pregunta, porque si no, entonces no les doy chance de que pregunten, déjenme decirles otra falacia de los medios. Se maneja como que ir hacia algo más caliente es algo muy malo, pero resulta que lo malo es ir hacia lo frío. O sea, las hambrunas, los problemas serios pasaron recientemente en la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, entre otras cosas, fue causante de la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre en una pequeña edad de hielo? Se alargan los inviernos y entonces son primaveras y veranos muy cortitos. Entonces no hay oportunidad de sembrar y cosechar. Los glaciares en Europa del Norte, por ejemplo, en Estados Unidos, crecen y se tragan los pueblos y los valles, ¿no? Finlandia, en la pequeña edad de hielo, perdió la mitad de la población. Groenlandia, que los vikingos entraron por ahí hace unos 1000 y cacho de años, y que en el calentamiento del medievo tenían ranchos con vacas lecheras, en el calentamiento del medievo, quedó totalmente sin gente en la pequeña edad de hielo. Bajó la población de toda Europa como a 1/3 por hambrunas y por enfermedades causadas por la hambruna. Entonces lo malo es el frío. ¿Qué pasó en el calentamiento del medievo? Crecen la primavera y el verano, se hace más pequeño el invierno, se retiran los glaciares, hay oportunidad de sembrar más al norte. Se sembraba vid en Inglaterra a 400 kilómetros, más al norte del límite más norteño de lo que se siembra ahora, hace 1000 años. Y como les dije, había vacas lecheras en Groenlandia. Entonces, ¿qué hay? Hubo una gran, prosperidad agrícola. La iglesia que colectaba su diezmo, se hizo una iglesia muy poderosa, muy rica. ¿Y qué pasó? Nació el gótico. Primero con la Catedral de Notre Dame en París en 1150 y luego con una serie de catedrales, porque todo esto se ha reflejado en el arte. El arte de la pequeña edad de hielo, las pinturas, ¿no? Como los cazadores de Brunel, pues son puros cielos oscuros, pura cubierto de nieve. Andan ahí los cazadores con los perros entre la nieve tratando de buscar qué cazar. Vayan a ver las pinturas de hace 1000 años y son pinturas con cielo como ahorita, ¿no? Cielos azules, soleados, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en claro. Las épocas calientes han sido las de prosperidad, al contrario de lo que se nos quiere hacer creer. Se nos anda asustando con que va a haber más huracanes cuando se caliente más, ¿no? Y ahorita estamos saliendo de la pequeña edad de hielo a otro calentamiento similar al del medievo, pero no le alcanzamos todavía la temperatura tan elevada como en el medievo, ¿no? Sí. Indiscutiblemente de que el cambio climático pues tiene que ver mucho con los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Y más que nada creo que es un proceso de equilibrio termodinámico natural que se genera y cuyo medio vamos a decir, de equilibrio térmico es precisamente la atmósfera. ¿Qué opina usted sobre ese asunto de que se quiere desligar entonces todos estos procesos naturales de la propia actividad humana, siendo que de manera natural como seres humanos, como seres vivos, tenemos que estar conectados siempre con esos ciclos y con esos procesos? ¿Por qué ese desligue? Bueno, en gran medida la comunidad científica tiene su porción grande de culpa. Fue un señor de Scripps, Roger Revelle, que por allá en los 1950s fue un señor muy connotado. De hecho, uno de los campus de la Universidad de California lleva su nombre, allá en San Diego. Él empezó a darse cuenta, a concientizarse de que con la quema de combustibles fósiles, pero también el cambio de uso de suelo, la deforestación, la producción de cemento, estábamos poniendo una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y a través de la atmósfera a otros medios como el propio océano. Y entonces él empezó a tratar de despertar el interés del público y sobre todo de las autoridades a esta posibilidad. Él decía, estamos haciendo un gran experimento geofísico y geoquímico porque nunca se le había metido en tan poco tiempo tanto dióxido de carbono a la atmósfera. Y en aquel tiempo no hizo mucha mella porque curiosamente estábamos en un proceso de enfriamiento. El planeta se enfrió entre 1940 y 1970. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, por eso el general Invierno que derrotó las tropas de Hitler, ¿no? Porque se tuvieron unos inviernos terribles, estábamos en un proceso de enfriamiento. Por eso también tanto posponer el desembarco en Normandía el día D, ¿no? De hecho, cuando desembarcaron el 6 de junio aprovecharon una ventanita. Para el 18 de junio les agarró un tormentón
que por poco y les deshace toda la capacidad de hacer llegar a las tropas elementos a través de los barcos y de las playas, porque no tenían puerto todavía, ¿no? Y de 1970 para acá ya hemos entrado otra vez a otro calentamiento, pero vamos como para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, entonces, ahora podrían preguntarse por qué en 2013, después de más de medio siglo de estudios, por qué la comunidad científica no se pone de acuerdo. Bueno, hay dos tipos de grupos en la comunidad científica que tenemos que tener mucho cuidado de distinguir con cuidado. Uno son los climatólogos, que trabajan con computadoras y con modelos, y ellos ahí le meten la capacidad de absorción de calor de los gases invernadero. Para empezar, ahí hay que aclarar una cosa. ¿Cuál es el principal gas invernadero? No es el dióxido de carbono. Por cada molécula de dióxido de carbono, vamos a decirlo así, por cada molécula de metano que absorbe calor se necesitan 10 moléculas de dióxido de carbono. O sea, lo que pasa es que el dióxido de carbono lo producimos mucho más rápido que el metano, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal gas invernadero? Resulta que es el vapor de agua. El vapor de agua es el que más, digamos, es responsable de que no se nos escape el calor. Si no fuera por el vapor de agua en la atmósfera, este planeta estaría muy caliente y luego muy frío, como en los desiertos, ¿no? Gracias al vapor de agua, la atmósfera es como una cobijita que hace que ni sea muy caliente ni sea muy frío, ¿no? Sí, el agua tiene características y ese es químicas y químicas especiales. sí, es muy absorbente, tiene una capacidad calorífica muy elevada, ¿no? Por eso también el cuerpo lo mantiene muy bien a 36 grados, porque en gran medida somos agua, ¿no? Entonces, ese es el problema principal de los climatólogos con sus computadoras, porque se le cambia mucho la cantidad de vapor de agua y con tantito que le cambien como entrada a su programa, pues les da resultados diferentes, ¿no? Por otro lado están los geoquímicos. Los geoquímicos no hacen cálculos con modelos, ellos van y muestrean en núcleos de hielo, en núcleos de sedimentos y hacen mediciones directas. Y ellos nos dicen directamente cómo es que ha habido el cambio. Lo que pasa es que hay dos diferencias también. El de la computadora quiere predecir hacia el futuro. El geoquímico lee hacia el pasado. Y no hay manera de unir los dos casos, ¿no? Bueno, admitamos que este calentamiento que hoy existe y que creo que va, como dicen los italianos, increciendo, tiene la culpa de muchas cosas, pero no es posible separar este asunto de carácter natural con el cochinero, para decirlo de alguna manera, que estamos haciendo los hombres en la tierra. Mira, no es o posible. esto es minúsculo, es un asunto menor. No es posible, tú ves, porque el cambio natural es tan grande que mete mucho ruido. Desde que Galileo inventó el termómetro de mercurio en 1500 y pico, ya tenemos mediciones directas. Ya no tenemos que ir a los registros de núcleos de hielo y esas cosas. Entonces, cuando tú ves las series, en los últimos 400 años o algo así, o 500 años, entre 400 y 500 años, que ya hay termómetros de mercurio, ya ves datos reales tomados con un termómetro, ¿no? Y entonces ves que el rayerío se hace así, no porque hay errores en las mediciones, sino porque así cambia el clima. Nomás date cuenta lo que pasó, lo que estaba pasando en febrero, hace un año y cacho con la helada, y mira cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces el cambio natural tiene mucha variación. Déjame decirte otra cosa además, y qué bueno que hiciste esta pregunta porque me lleva a otra cosa muy importante. No hay que confundir el calentamiento global y lo que es a nivel promedio planetario con los cambios muy locales, porque existe también lo que se llama el efecto de isla urbana. Las ciudades están como 3 grados centígrados más calientes que hace medio siglo por tanto vehículo. Cada vehículo es un calentón andando. Si tú le sacas las cuentas, debe haber en el parque vehicular de Mazatlán cerca del 1.000.000 de vehículos, ¿sí o no? Échate 1.000.000 de vehículos, ¿para cuánto te gusta? Suponte que en promedio se gasta en un tanque de gasolina por semana. Entonces te queda como si cada vehículo diario se gastara un tanque y tuvieras unos 120 vehículos, 120,000. Échale 120,000 por 60 litros. Estamos hablando de casi 1.000.000 de litros de gasolina. Quema ese 1.000.000 de litros y verás el calorón que haces, ¿no? Eso lo estamos sufriendo como Mazatlán, y es una ciudad muy chica y que tiene la ventaja de estar aquí con la frescura del aire marino. Vete a la Ciudad de México con 20 millones de habitantes, con toda la zona conurbada de los estados, y échale ahí cuántos litros se gastan. Entonces, el efecto de isla urbana, o sea, porque dice la gente, no, es que antes no hacía tanto calor, ahora yo no necesitaba aire acondicionado. Ese no es el calentamiento global, ese es el efecto de isla urbana. Es muy diferente, ¿no? Me parece que esta diferenciación es muy importante, porque de repente los que piensan como usted, pero no son responsables con lo que dicen,
o no saben, entonces creen que nosotros podemos convertir a través de la industria, de la quema de carbón, de la quema de gasolina, esto en un muladar y no va a pasar nada porque somos minúsculos de frente al universo donde no tenemos nada que ver. Bueno, déjame decirte una cosa. Contrario a lo que mucha gente percibe, para los que ya han hecho bien claras las estadísticas, resulta que la mayor cantidad de energía no se quema por el transporte. O sea, que los aviones, que los barcos, que todos los vehículos. Todo es más bien en la utilería de cada casa, de cada lugar cerrado. O sea, cada plancha, cada licuadora, cada refrigerador, cada aire acondicionado, ahí es donde está el grueso de la quema. Y yo le digo a la gente, porque luego cuando yo hablo de estas cosas, hay gente que me acusa de que estoy vendido a las petroleras. Las petroleras ni se enteran de que yo ando platicando aquí con ustedes. O sea, olvídense. Además, el culpable no es el que produce, sino el que lo consume, ¿no? Claro. Y yo les digo, miren, está bien, estoy de acuerdo que tú tengas tu propio criterio, ¿no? Pero sé congruente. Ve a tu casa y ya no uses la secadora eléctrica. Usa la energía alternativa que usaba tu abuela, el sol, ¿no? Cuelga la ropa ¿no? Para que se seque al sol y entonces ahorra gasto de combustible. Porque dice, no, pero esto es electricidad. Sí, pero ¿de dónde viene la electricidad? De la termoeléctrica. ¿Qué quema la termoeléctrica? Combustóleo, combustible fósil, ¿no? No, pero que ya va a quemar gas, también es combustible fósil el gas, ¿no? Entonces, tendríamos que hacernos bicicleteros todos, tendríamos que lavar a mano, ¿no? Tendríamos que, pues, planchar. No sé cómo, porque aún cuando calientes la plancha con carbón, pues estás produciendo dióxido de carbono, ¿no? Entonces, pues tendríamos que ser congruentes. Estamos alegando en contra de las petroleras, a favor de que no haya más emisiones de dióxido de carbono y traemos tremendo picapón manejando, ¿no? Movemos 3 toneladas para mover un cuerpito de 80 kilos, ¿no? Entonces hay que ser congruente, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, que es muy interesante, los cambios, mira, como les decía hace rato, el planeta se enfrió de 1940 a 1970. Y como se tiene ya muchas más mediciones, sabemos eso con más precisión. Además hay muchos más escritos, ¿no? Pero ahorita mismo, el año más caliente fue 1998. Desde 98 nos hemos estado enfriando. Eso casi no se menciona. Mientras tanto, el dióxido de carbono sigue para arriba, para arriba, para arriba. O sea, se dice que antes de la era industrial, ¿no?, teníamos 280 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de 280 ppm o microatmósferas? Miren, imagínense un metro cúbico, ¿no? Un metro así, aquí tenemos un metro cúbico. Y hay aire ahí, ¿no? Pues son 280 mililitros, o sea, como esto, ¿no? Ese es el dióxido de carbono. Bueno, ya lo subimos en más de siglo y medio a casi 400. O sea, ya va por aquí así. Medio litro. Sí, un poquito menos que medio litro. Digamos, el medio litro son 500, sí. Estamos a 400, le vamos a llegar al medio litro, digamos, en unos 70 años más, ¿no? Eso es. Entonces, ese es el dióxido de carbono que se le ha metido, ¿no? El dióxido de carbono se viene analizando directamente en la atmósfera desde que Killing the Scripps también lo empezó a analizar en 1962 más o menos, en un observatorio en Mauna Loa. ¿Por qué se fue a Mauna Loa en Hawái? Para estar lejos de todo el efecto de las ciudades. Si tú pones un medidor de dióxido de carbono aquí, pues agarras todo el dióxido de carbono de la ciudad y salen unos numerotes, ¿no? Entonces te tienes que ir lejos y qué mejor. ¿A dónde se va la gente? Se van a Alaska, se van a Mauna Loa, se van al Polo Sur para medir cómo anda el promedio del planeta. Bueno, el dióxido de carbono va así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y mientras la temperatura hace así, ¿no? No tiene correlación, no hay una covariación. Entonces, es muy difícil decir que el dióxido de carbono es el que está produciendo eso. Entonces, yo les digo a los climatólogos, la otra vez le oía una conferencia de un director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, le dije, oye, Carlos, pero un modelo así, que tú me pongas un exponencial y que ahí va la temperatura para arriba y me digas que en el 2100 va a estar 6 grados más caliente, pues es nada más pues, como un volado, si te quiere creer la gente o no, pero dime, ¿cómo es que en el 98 tuvimos temperaturas más calientes que hemos tenido en el resto de estas? Ya son 15 años, ¿no? Ya estamos en el 13. Ya tenemos 15 años enfriándonos. Ya en algunos de estos años hemos llegado casi al nivel de antes de la era industrial, ¿no? De repente a nivel planetario, naturalmente, ¿no? Es muy diferente al nivel local, por supuesto, ¿no? Oiga, doctor, a ver si puedo envolver todo este asunto que se ha platicado durante el curso de la conversación, sí, para tratar de esclarecerle la pregunta, sí, o que de eso se derive lo que usted nos pueda hablar.
Se sabe pues que el asunto de mantener un equilibrio permanente en términos de clima y en términos de lo que hacemos como seres humanos es muy difícil. Difícil por todo lo que tiene que ver, pues, básicamente porque los equilibrios no son permanentes. Constantemente son rotos, son desbalanceados, hay variables que se exceden, otras varían hacia abajo, en fin. No es condición permanente, pues, el asunto del equilibrio. La otra cuestión es, parece que somos también una especie de rehenes entre los que funcionan en términos de profecía científica en base a los algoritmos y entre los que se nutren de la estadística, como esos que van y sacan el oxígeno 18 de los núcleos de hielo en el Polo Norte y determinan cómo ha sido el desarrollo del clima a lo largo de las centurias, de los miles de años. Pero también somos bombardeados o somos presos o rehenes de quienes al estilo Al Gore nos muestran estadísticas que para el escenario de la gente mundana como nosotros, pues no implica que haya una intención premeditada en mostrar ese tipo de estadísticas y las damos como reales. Y nos ponen como la madre de todos los desastres el asunto de la generación de dióxido de carbono. Otros dicen que es el metano, pero el metano viene de la descomposición de elementos vivos y eso se está dando permanentemente y parece que es más incidente en los cambios las cuestiones por metano que por otros gases. El uso del concreto, por ejemplo, dando lugar a los aumentos de los calentamientos de las islas urbanas. Haciendo también una reunión de múltiples islas urbanas pueden incidir, pues, en términos de lo que es un calentamiento global. La otra cuestión que me quedó muy fija, las variantes de temperatura en términos globales son de 0.6 grados. Hablando de un equilibrio en términos del cuerpo humano, que es el elemento más a la mano que tenemos para hacer un símil entre planeta y un ser humano, pues una variable de temperatura de 1 grado ocasiona grandes disturbios en las funciones orgánicas de un ser humano, hablando de 36 a 38 grados o 37 y medio, que ya es una condición febril que trastoca todas las funciones. No está entonces la preocupación, no debe ser enfocada en términos del asunto planetario, no tanto de esperar que suba 6, 5 o 4 grados en el futuro, sino esas pequeñas variantes son las que se tienen que cuidar. No, mira, en realidad tu cuerpo fluctúa aquí en Mazatlán, que tienen un clima formidable ahora y muy caliente y bochornoso en verano, pues fluctúa del orden de más de 20 grados centígrados. Porque de repente en invierno puedes tener tan bajo como unos 13 grados. Yo he andado muchas veces en diciembre aquí visitando a mi mamá y pues el termómetro del carro y los termómetros que por ahí se ven en la calle marca 13 grados, hasta cerca de 40 en un día de verano muy caliente, ¿no? Entonces tienes más de 26 grados y sin embargo, de alguna manera... Yo me refería a la temperatura interior del cuerpo. Sí, pero tu temperatura interior no cambia, precisamente porque tienes un sistema de regulación. Sí. La vida es formidable, la vida se defiende, ¿eh? Desde las temperaturas más bajas hasta las más elevadas. Es maravilloso. A lo que iba, doctor, era enfocar de que si la temperatura interior del cuerpo tiene métodos de regulación para mantenerlo en temperaturas externas extremas, en condiciones de funcionalidad, ¿no sucede lo mismo con el planeta también, que tiene sus propios reguladores de temperatura? No, porque en realidad los seres vivos tienen sistemas mucho más sofisticados y más, digamos, precisos para regulación de temperatura. Por eso en el planeta tenemos muchas fluctuaciones. Pero yo siento que aquí lo que debemos dejar muy claro es que también no hay una ética en todo lo que se maneja de este asunto, ¿no? Tú mencionabas a Al Gore. Al Gore ya agarró esto de modus vivendi, ¿no? Con su película esa de La verdad incómoda y sus pláticas que las tiene muy bien armadas. Al Gore, fíjense, a los climatólogos y agentes como Al Gore que han agarrado esto como modus vivendi, y él utilizó mucho lo de que es un ex vicepresidente. Cualquiera de nosotros nunca hubiera tenido la capacidad de convocatoria que tuvo él, pero pues, un ex candidato a la presidencia y además ex vicepresidente, pues empezó a tener poder de convocatoria y bueno, ha vivido un cierto tiempo con eso, ¿no? A él no le gusta que se hable de la pequeña edad de hielo y del calentamiento del medievo. Habla de eso así como con desprecio, como que son fantasías, cuando son realidades muy concretas, ¿no? Pero mira, vamos a tomar ese caso. Les encanta a gentes como Al Gore y a los climatólogos hablar del 2100. ¿Qué va a pasar para el 2100? ¿Por qué? Porque no está tan lejos como para que la gente diga, ¿qué me importa? Está re lejos, ¿no? Está relativamente cercano, ¿no? Pero tampoco está tan cerca como para que se les compruebe que están equivocados, ¿no? Porque déjame decirte que los climatólogos que hacen predicciones a 1 año de distancia le fallan, pero de a feo.
y ahí quedan muy mal, pero a 2100 pues ellos no pueden quedar en evidencia porque pues todavía nos falta un chorro para llegar, ¿no? Como decía Keynes, en largo plazo todos vamos a estar muertos. ¿Quién va a comprobarte tu falsedad o tus debilidades, no? Sí, pero miren, déjenme decirles una cosa, Al Gore maneja esto que para el 2100, como se va a descongelar todos los hielos de Groenlandia y del Antártido, otra cosa muy importante, hacen mucho ruido con los hielos del Polo Norte. Hay una gran diferencia entre el Polo Norte y el Polo Sur. El Polo Norte es un mar, es el Océano Ártico, es un mar, no hay continente. Está rodeado de continentes, América, Europa, Asia rodean al Polo Norte, pero es un mar. El Polo Sur es un continente, tiene montañas y montañas muy elevadas, de kilómetros de altura, donde siempre está la temperatura entre menos 40 y menos 80 grados centígrados, sea verano, sea invierno. Esas son las fluctuaciones en la Antártida. En el Polo Norte, cuando se cubre de hielo, y esto de que de repente quede una gran parte descubierta de hielo no es nada nuevo, lo que pasa es que se congela el agua de la superficie. El hielo es una capa de 1 metro, metro y medio, 2 metros de grosor cuando mucho. ¿Qué ha pasado? No sé si ustedes han estado pendientes de esas noticias, cuando de repente hablan de noticias de que hay un submarino atómico que se metió hasta el Polo Norte y salió quebrando el hielo hacia la superficie, ¿no? Hay muchas anécdotas de esos casos. ¿Cómo puede un submarino romper una capa de hielo? Pues es una capa de hielo de 1,5 metros nada más, pues, o sea, delgada. Entonces, que se descongele no es una gran cantidad de agua. Pero déjenme decirles que gentes como Al Gore y los climatólogos manejan eso de que una vez descongelados todos los hielos del Antártico y de Groenlandia, cosa que no creo que vaya a ocurrir de aquí al 2100 en absoluto, pues va a subir como 6 metros el nivel del mar, ¿no? Bueno, eso lo predicen para el 2100 y como se los comentaba en charlas extras allá que tuvimos antes de venir aquí a grabar, ¿no les parece que de aquí al 2100 son un poco menos de 90 años y estamos en un proceso que empezó con la gran revolución industrial de 1850, más o menos, que se empezaron a quemar muchos combustibles fósiles, luego vino los motores de combustión interna, primero el carbón con el ferrocarril y eso, ¿no? Y muchas máquinas quemaban carbón porque eran máquinas de vapor, ¿no? Y luego vinieron las quemas de combustibles como las gasolinas y demás, ¿no? ¿No les parece que en siglo y medio, ya llevamos 160 y tantos años, ¿no? de este proceso? Pues no era para que una buena cantidad de esos 6 metros ya se hubiera subido el nivel, ¿no? Sí, claro. Pues yo les decía a ustedes, yo crecí en la orilla del estero de Urías, donde todo el año pues ahí pescábamos, nadábamos, echábamos clavados, remábamos, etcétera, ¿no? Y sé muy bien cuáles son los niveles y llevo a los nietos ahora, en estos últimos años, a hacer el Jungle Tour, ¿no? El tour de la jungla, y volvemos a visitar esos lugares casi 60 años después. Oye, pues tengo 67 ya de edad casi, ¿no? Entonces estamos hablando de 57 años, hace 57 años que anduve ahí. ¿No les parece que ya por lo menos de los 6, 1 metro hubiera subido? Y no hay tal, pues en la realidad, en ese siglo y medio, ha subido como unos 10, 12 centímetros el nivel del mar. Porque sí estamos saliendo de la pequeña edad de hielo, sí vamos hacia un calentamiento, estamos en ese proceso y sí se han descongelado muchos glaciares. Evidentemente no tenemos ni el tamaño ni el número de glaciares que había en la pequeña edad de hielo, ¿no? Entonces, pero es esto lo que ha subido, no 6 metros ni una fracción importante de 6 metros, ¿no? Mucho menos, digamos, en este siglo y medio el metro, ya lo hubiéramos notado en medio siglo, 1 metro ahí de diferencia, ¿no? Se hubiera hundido ya mucho de la isla, ahora sí la isla de la Piedra sería isla, porque habría agua cubriendo de lado a lado ahí yendo hacia el aeropuerto, ¿no? Pues hemos platicado muy amenamente y muy largamente acerca del tema, no tan con la durabilidad, a lo mejor la profundidad que se requiere para los oficios de UPN con el doctor Álvarez Borrego, y muy agradecidos. Algo que rápidamente se le quede en el tintero por ahí, un mensaje para los estudiantes, para la gente que está vinculada con UPN a través de... Sí, cómo no. Mira, lo voy a enfatizar lo que tú ya dijiste, que lo único permanente es el cambio, que el clima y lo que sea de esta dimensión y de esta vida siempre está cambiando. Entonces, que no vayan a decirnos que el clima estaba parejito y que ahora lo estamos echando a perder por actividades humanas. Es muy probable que estemos echando a perder muchas cosas, pero el clima, como todo, está en permanente cambio. Pues agradeciendo al doctor Leogardo Valdés, al doctor Alduenda, y agradeciendo también la conexión que Joel Álvarez Borrego, maestro de UPN, hizo el favor de prestar para que esta conversación se diera a cabo. Estamos en permanente contacto con ustedes. Hasta la próxima. Yo estoy feliz.